Muy buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Brigitte Arreola, Sheila Herrera, Jessica Sarmiento y mi persona Maroli Angarita. En el día de hoy les estaremos hablando sobre la balanza comercial colombiana en los últimos 5 años. Como lo acabé de decir, el tema central es la balanza comercial colombiana en los últimos 5 años, desde el año 2017 hasta el año 2021. Nosotros les estaremos mostrando cifras que demuestran los movimientos del país y las luchas del mismo por alcanzar una balanza comercial positiva y también los obstáculos que impiden el cumplimiento de este objetivo. Empezaremos con una definición de lo que es la balanza comercial para poder así entrar en contexto. Y bueno, la balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se lleva a cabo en el país. Cuando la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad de bienes que importa, la balanza es positiva y se dice que hay un superávit comercial. Por otro lado, cuando la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es menor que la cantidad de bienes que importa, la balanza comercial es negativa y se dice que existe un déficit comercial. Para comprender mejor lo que acabo de decir, les voy a dar un breve ejemplo. Vamos a suponer que Colombia exporta $500.000 en productos a otro país e importa $400.000 de productos extranjeros. Esto quiere decir que Colombia tendrá una balanza comercial positiva porque está vendiendo más de lo que compra y le quedan aún así $100.000. Por lo tanto, es una economía que va a tener liquidez y dinero dentro del país y a esto se le denomina un superávit comercial. Si fuera todo lo contrario, que Colombia exportara $50.000 en bienes y servicios e importara $200.000, esto nos va a dar menos $150.000. Por lo tanto, Colombia estaría pagando más dinero del que tenía y se va a tener que endeudar y estaría en un déficit comercial. Es importante para cualquier país tener una balanza comercial positiva porque de esta forma están entrando más recursos al país a través de las ganancias de las exportaciones que los recursos que salen por el pago de las importaciones. Con esto se logra que los productores nacionales y la economía en general tengan mayores recursos para así poder realizar sus actividades y desarrollar otras nuevas. Y de esta manera incentivando y desarrollando la economía nacional. Bueno, hablando particularmente de Colombia y su balanza comercial, en Colombia compramos muchos más productos al mundo de los que vendemos y esto ha causado un impacto negativo en nuestra economía durante los últimos años y es preocupante que exista un déficit comercial en el país. La problemática de los últimos años en Colombia es que hay una gran cantidad de productos provenientes del exterior acá en el mercado nacional y como consecuencia de esto se ve afectada la producción nacional, generando que los productos nacionales pierdan valor y competitividad. Como no es posible generar los recursos que se necesitan para la producción colombiana, esto genera el debilitamiento en las exportaciones. Por lo tanto, se produce el actual desequilibrio en la balanza comercial. Comercial en el año 2017 marcó un déficit de $6.176 millones. Las importaciones en el año 2017 en Colombia aumentaron un 19% a comparación del año 2016. La balanza comercial en Colombia cerró en $517 millones, teniendo en cuenta compras en el exterior de 46 millones. Las importaciones de Colombia en el año 2017 crecieron 2.6%. Los productos que más se importaron en el mes de enero en el año 2017 fueron productos agropecuarios, alimentos y bebidas un 6.2%, combustibles y productos industriales un 4.5%, manufactura un 35%, importaciones en el mes de diciembre, productos agropecuarios, alimentos y bebidas un 4.8%,
Combustibles y productos industriales un 3.8%. Manufacturas un 2.7%. Si hacemos un análisis con el mes de enero y diciembre, notamos una disminución en las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas un 1.2%, combustibles y productos industriales un 3%, manufacturas un 10%. Podemos concluir que las importaciones en el mes de enero fueron mucho mejor que las importaciones en el mes de diciembre. Exportaciones en el mes de enero. Las exportaciones aumentaron un 19% en el año 2017. Productos agropecuarios, alimentos y bebidas un 7.2%. Combustibles y productos de industria un 19%. Manufactura un 7.6%. Importaciones en el mes de diciembre. Productos agropecuarios, alimentos y bebidas un 7.3%. Combustibles y productos de industrias un 20%. Manufactura un 7.7%. Si observamos las exportaciones, no existió un mayor cambio entre los meses de enero y diciembre. Por último, cabe recalcar que en el mes de diciembre del año 2017 se registró un superávit en la balanza comercial colombiana de 485 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del año 2016 se había registrado un déficit de 384 millones. Ok, dándole continuidad a lo que mi compañera les estuvo hablando y comentando acerca del año 2017, yo les estaré hablando acerca del año 2018. En este año, la balanza comercial colombiana cerró con 7.113,3 millones en dólares, donde sus importaciones siguieron en constante aumento. En el 2018 solo crecieron 51.230 millones en dólares y la balanza comercial como consecuencia tuvo un déficit del más del 16%. Una de las principales razones de este crecimiento en las importaciones es que Colombia no produce muchas de las cosas que consume. Por esto consideramos necesario que el país invierta en lo que es la economía nacional, promueva el dinamismo de la economía nacional y la producción de la misma para que puedan comercializarse más y, ¿por qué no?, también llegar a las exportaciones de lo que son productos nacionales. También es necesario que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías, que puedan comercializarlas, pero primero obviamente tienen que producirlas. Para esto se necesita inversión en este sector para que las importaciones puedan disminuir un poco más, debido a que para nadie es un secreto que una de las cosas que más importa a Colombia es maquinaria para la producción y para evidenciar esto, en este año la cifra de compra de maquinarias fue de 21,8% sobre el porcentaje de las importaciones. El comportamiento de la economía en este año también fue resultado del crecimiento del 15,5% de la industria manufacturera, lo que en cifras es 3.170,8 millones en CIF, en comparación con el año anterior, y en el último mes de las importaciones de este sector también fueron de 75,8%, lo que es un porcentaje muy alto en base al total de las importaciones. Otros sectores, como lo es la industria de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, correspondieron al 13%, lo que fueron combustibles y productos de industria fueron del 11%, y otros sectores también importantes correspondieron al 0,2% sobre el total de las importaciones. De esta manera, si comparamos el 15,5% del aumento en promedio de las importaciones en el segundo semestre del año 2018 con el 7,5% de las exportaciones en el mismo periodo del año, podemos ver el gran desbalance que hay y el déficit evidenciado en la balanza comercial. Hubieron también otros sucesos que de alguna u otra forma impactaron la economía nacional. Fueron choques internacionales, de los cuales corresponden a eventos de Argentina y Turquía, que se hacen llamar la crisis de Argentina y Turquía. En el caso de Argentina fue que estuvieron 17 meses de baja con una caída del PIB del 2,5%, y en el caso turco la depreciación de la lira turca, la moneda nacional, como consecuencia del gran aumento de la inflación en este año en este territorio. De la misma manera también aumentaron los costos de endeudamiento y por ende también la incapacidad para poder cumplir con los mismos. También hubo otro suceso importante que fue llamado la guerra comercial, que consistió entre los territorios de China y Estados Unidos, en el momento en el que el presidente Donald Trump decide aumentar los aranceles de los productos chinos a 50 millones de dólares. La economía colombiana comenzó a dinamizarse tomando como base las cifras del DANE, que nos indica que creció un 2,2% en el primer trimestre y un 2,8% en el segundo trimestre, frente a los mismos periodos del año anterior, es decir, del 2017.
Las situaciones externas, como lo mencioné anteriormente, favorecieron la economía colombiana con la aceleración del Producto Mundial, que tuvo mayor incidencia en la zona euro y en Estados Unidos. A causa del mayor dinamismo que se dio en este mercado internacional, permitió que los países exportadores de materia prima, como lo es Colombia, pudieran verse beneficiados por el aumento de los precios en estos mismos productos. También destacamos factores importantes e indicadores importantes, como lo es la inflación, que en ese momento se mantuvo baja y constante en un 3%, y la tasa de desempleo se mantuvo también constante y que tuvo mayor incidencia en las zonas rurales del país. También cabe rescatar o destacar que el país en ese momento estaba exportando muchísimo más petróleo. Tampoco es sorpresa, porque es uno de los combustibles que más exporta Colombia, que en ese momento se encontraba en $70 el barril. En el año 2019, según el informe de importaciones del DANE, las compras al exterior sumaron 52.702 millones de dólares en el 2019, un incremento del 2,9% respecto al año anterior. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Estadística, el año 2019 finalizó con un déficit comercial de 10.769 millones de dólares, debido a un incremento en las compras externas que resultó en un saldo deficitario. Esto representa un aumento del 53% con respecto a la balanza comercial del año anterior, cerrando el año con cifras negativas de comercio exterior por sexto año consecutivo. Desde el año 2014, la diferencia entre exportaciones e importaciones se ha sesgado hacia la izquierda. Y un dato interesante que proporcionó el DANE fue que el déficit de la balanza comercial en el año 2019 fue cercano al del 2016, de 11.081 millones de dólares, y fue superior en unos 3.000 millones de dólares al del año anterior, o sea, el del 2018. Y según el DANE, el mes con mayor déficit comercial en el año 2019 fue agosto, con una cifra de menos 1.419 millones de dólares. Las importaciones lograron alcanzar los 3.883 millones de dólares en diciembre del 2019, y de acuerdo con el DANE, el registro fue promovido por las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte. En 2020, Colombia adquiere nuevamente un déficit en la balanza comercial de 10.130 millones de dólares. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, fue afectada en gran manera la economía colombiana, a causa de las restricciones de los gobiernos, tanto locales como internacionales, que se tuvieron que tomar para controlar esta pandemia. El sector del turismo y el comercio fue el más afectado, ya que se le obligó a paralizar todas sus actividades, y cabe recalcar que este sector, el de turismo, aporta a una gran parte del PIB, que también fue afectado con una caída del menos 6,8%. Economías más grandes globalmente también tuvieron una caída importante, como es el caso, podemos ver aquí en la diapositiva, de la contracción que estuvo Estados Unidos de menos 3,5%, la que tuvo la Unión Europea con menos 6,% y China, que desaceleró su tasa de crecimiento en un 2,3%. Por ende, los países en vía de desarrollo como Colombia también tuvieron una gran afectación y un gran retroceso, ya que tuvieron muchas cifras negativas, como por ejemplo la economía colombiana se contrajo en un menos 6,8%, deteniendo los avances que ya había logrado en años previos, que vamos a ver en un momento. En los años 2017, 2018, 2019 y ahora en el 2020, como lo mencionaron mis compañeras y como lo digo yo, Colombia tuvo una balanza deficitaria, pero en el 2017 tuvo un déficit del menos 5,950, en el 2018 uno del menos 7,04, es decir, en el año 2017 tuvo una balanza negativa, pero en el 2018 su negatividad aumentó. ¿Qué pasó? En el 2019, con la llegada de la pandemia, que fue la que recibió el impacto, pero el 2020 fue la que recibió las consecuencias de la pandemia, se vio ese aumento increíble del déficit, que marcó un menos 10.130 en el año 2000. Con estas cifras podemos decir que durante el 2017 y 2018 Colombia tuvo un gran avance en la mejora de su balanza comercial, pero en el 2019, a causa de la pandemia y el impacto que esta tuvo en el mundo, Colombia sufrió un retroceso que fue planificado y mostrado durante el 2020 y durante el 2021, que les hablaré un poco más adelante.
En el 2021, según los informes que revisamos en el DANE, pudimos darnos cuenta que en enero, o sea, al principio del 2021, el año pasado, Colombia presentó una disminución del 11,7% de sus importaciones respecto al enero del 2020. Como ver en la tabla que está en pantalla, la categoría económica de transporte tuvo una variación muy importante del menos 25%, redondeando la cifra. Y solo vemos la cifra positiva, que es la de los bienes no especificados, que pues tuvo 1%. A pesar de ser un 1,1%, pues fue la única cifra positiva que podemos ver en enero de este año. De enero a noviembre del 2021, las importaciones de Colombia se ubicaron en el 54.891 millones de dólares, que fueron el acumulado, pues significa que aumentó un 39,5% de las mismas importaciones que existieron en noviembre, de enero a noviembre del año anterior, es decir, del 2020, según pues los datos entregados por la DANE. Cuando los países latinoamericanos y del mundo decidieron hacer la reapertura económica, creó un caos, ya que todos los países querían empezar a importar y exportar de la manera más libre posible en ese momento, y pues lo que hicieron fue crear una escasez de contenedores que pues siempre ha existido, pero pudimos notar ahora más, y pues ese no es el tema de hablar en este momento. Pero cabe recalcar que la crisis de contenedores afectó muchísimo las economías del mundo, ya que los precios de los contenedores aumentaron demasiado, y pues podríamos creer que esto lo que hizo fue disminuir las importaciones en Colombia, pero en realidad no. Lo que hizo fue que aumentaron. El mayor punto de la crisis de contenedores se dio en el 2021, fue en septiembre, y en noviembre Colombia presentaba cifras positivas en todos sus campos más grandes de importaciones, sus grandes categorías económicas. Sucedió lo contrario en enero. En enero había una cifra positiva y en noviembre había una sola cifra negativa, que fue la de bienes no especificados, con menos 91%. Actualmente, el déficit en la balanza comercial colombiana se encuentra en un estado crítico. Para poder mejorar la situación de Colombia y poder apaciguar el déficit, es necesario que Colombia sea más competitivo, y también es necesario aumentar la canasta exportadora, es decir, las exportaciones de café, carbón, productos agrícolas, manufacturas y petróleo. Y todo esto con el fin de crear mayor estabilidad y crecimiento en el país. Colombia aún sigue dependiendo demasiado de las exportaciones petroleras. Recordemos que representa un 56% de nuestras exportaciones, y la mejor opción es darle cabida a otros sectores como los proyectos productivos, priorizar la compra de productos nacionales y, por supuesto, mejorar el sistema educativo de la misma manera. Sería de gran ayuda mejorar el mercado laboral, implementar estrategias que generen más oportunidades para jóvenes y adultos, disminuyendo así la tasa de desempleo y así contar con sectores más productivos y competitivos. Con todo esto es posible lograr que Colombia siga mejorando e introduciéndose en la economía mundial. Debemos tener en cuenta que esto no se puede lograr de la noche a la mañana. Pasar el superávit se requiere de mayor trabajo y esfuerzo. Para finalizar, hemos llegado a la conclusión que Colombia ha tenido una batalla constante por conseguir un superávit o siquiera poder llegar a nivelar su balanza comercial. Para esto se han celebrado TLC, se han generado alianzas estratégicas con otros países, se han abierto nuevos mercados, etcétera, pero que aún le hace falta muchísimo camino por recorrer, que le hace falta muchísima más competitividad en el mercado nacional para impactar el mercado internacional. Es necesario que los entes encargados y la cabeza, que es el gobierno, pueda invertir muchísimo más en lo que es la economía nacional, en lo que es la producción de productos locales, que se pueda dar la exportación y el reconocimiento que se merecen a mercados internacionales, para así poder ser un poco más competitivos con economías emergentes. Otras cosas que queremos destacar es que en el transcurso de estos últimos años se han evidenciado eventos que han afectado directo o indirectamente la economía nacional, la economía del país, ya sea lo que es el paro nacional, la pandemia, que fue la crisis del COVID-19, las guerras comerciales, la reforma tributaria que no se pudo establecer, entre otros sucesos importantes. Unos sucesos son externos, otros son internos, unos se pueden controlar, otros no se pueden controlar. Un ejemplo podría ser la pandemia. Fue un suceso mundial en el periodo que duró, los países se dedicaron primeramente a prevalecer la salud de sus habitantes por sobre la economía. Sucesos que se pueden controlar a nivel local, a nivel nacional, son el paro nacional. Fue un evento que se pudo evitar, pero que el gobierno no supo manejar. Fueron
eventos que trajeron consecuencias negativas al país, pero que aún así los encargados no pudieron tomar el control de ellos de una manera que beneficiara a sus habitantes. Fue una de las principales razones por las que se dio, porque la reforma tributaria iba directamente a las personas de clase media. Estos son sucesos que realmente son manejables, pero al gobierno buscar una solución superficial le es más factible que buscar una solución de raíz. He aquí el problema. Por esta razón es que muchas veces las decisiones que toman a nivel nacional y social, a nivel económico y social, traen consecuencias tan negativas, porque se busca siempre quitar el problema en vez de erradicarlo. Es necesario que nosotros, como jóvenes estudiantes, como futuros profesionales, podamos mantenernos al tanto de lo que sucede interna y externamente en la economía, debido a que es un factor importante, ya que la economía es completamente un mundo en el que una sola decisión puede traer consecuencias que pueden ser positivas o negativas, y esas consecuencias traen muchísimos resultados que afectan a distintos sectores, ya sea económico, social o cultural. Por esto es importante, porque no sabemos qué resultados vaya a tener o que vaya a repercutir sobre el individuo. Otra cosa que queremos destacar es el hecho de los superávits. Ustedes nos han escuchado hablar sobre este término, pero que muchos quizás considerarán imposible de lograr, pero en realidad no. Colombia tuvo un periodo de racha. En el 2019 hasta el 2013 pudo conseguir estos niveles de mayores exportaciones en vez de importaciones. Entonces no es imposible, solo que se necesita compromiso, se necesita trabajo y se necesita muchísima más inversión en lo que es la economía nacional y promover el dinamismo en la misma.